Ah, mi historia es de cuando yo estaba niño. Yo me pregunto mucho del sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Y cuando creció, me fui con mi acordeón a hacer la vuelta del mundo. Y pasé por América del Sur, América del Norte, Asia, a buscar el sentido de la vida. Y la gente me pregunta mucho este tiempo, ¿qué te gusta el más? ¿Qué país te gusta el más? Y de verdad, todos los países me gustaron, mucho, muchísimo. Cada país tiene algo especial. Y fue difícil de elegir un país que es mejor que un otro. Pero lo que yo veo también es que en todo este mundo hay siempre la misma miseria, el mismo sufrimiento, la muerte, la separación, la enfermedad. Entonces, en todos los países yo no encuentro el sentido de la vida. Entonces me fui en un ashram para hacer yoga y me quedo 15 años en este ashram a hacer yoga. Y yo empiezo a encontrar algo diferente adentro de mí. Primero, en el viaje en el mundo, me encontré a mí mismo, porque yo salí de mi cultura, entonces empiezo a conocerme más. Después, en el yoga, empiezo a conocer que toda la experiencia de mi vida no es mí. Es una experiencia, soy diferente de la experiencia, soy diferente de mi cuerpo. Y en este yoga y ashram encuentro un hombre que se llama David Wolf. Él estaba enseñando comunicación. Y yo hice un trabajo con él y fue un despertador para mí. Yo empiezo a ver todo lo que yo descubrí en el viaje y todo lo que yo descubrí en el yoga. En la comunicación fue como una apertura de conciencia, se dice, apertura de conciencia. Empiezo a ver cómo enseñar que yo había descubierto en mi vuelta del mundo y en el yoga. Entonces sigue el hombre, David, algunos años, y me forma para enseñar comunicación. Y yo empiezo a dar comunicación con él en todo el mundo. Fuimos en los países que se habla inglés. Después me quedo a Francia 10 años a enseñar en francés. Y una amiga que hace el seminario en Francia, que ella está franco-colombiana, me invita a Colombia a dar un seminario en español. Fue un desafío porque mi español no es súper bueno. Pero yo fui a dar el seminario y funciona. Entonces voy a volver a Colombia a dar un otro seminario. Por eso estoy en Colombia. Cada vez que alguien me pregunta qué es la comunicación transformativa, es un desafío para mí de contestar. Porque yo veo el efecto de la comunicación transformativa sobre la gente que hace los seminarios o el taller, pero cada uno encuentra algo por sí mismo. No hay una verdadera absoluta en el seminario. Son técnicas para encontrarse. Utilizamos la comunicación como un soporte de transformación. Entonces hay dos cosas en comunicación transformativa. Primero, la comunicación. La comunicación es algo que hacemos todos sin pararnos, porque comunicamos con los otros, la gente, comunicamos también con la naturaleza, comunicamos con nuestros enemigos, pero también comunicamos con nosotros mismos, sin pararnos. Dormimos, hacemos sueño, la comunicación nunca para. Entonces la comunicación es algo que está como ¿cómo puede decir en español? Es la interfaz de nosotros mismos con el mundo que no es nosotros. Eso es la comunicación, es algo que es siempre acá. Y se ve la comunicación, y nunca aprendimos a comunicar. Entonces primero la comunicación es algo que es siempre acá y que no aprendimos y que va a definir nuestra calidad de vida. Mejor está la cualidad de nuestra comunicación, mejor está la cualidad de nuestra vida. Entonces es algo importante. Y la transformación es que si mi comunicación tiene una influencia con mi experiencia de vida y que cambio mi comunicación, mi vida va a estar transformada. No es que va a cambiar mi familia o va a cambiar mi cuerpo o va a cambiar mis amigos. No es eso, pero la respuesta que voy a dar a la vida va a estar diferente. Entonces, la comunicación que voy a dar al mundo va a estar diferente, mi respuesta. Eso va a crear una experiencia de vida diferente.
Por eso la comunicación transformativa es un arte de aprender comunicación, herramienta de comunicación, para cambiar la experiencia de vida, para ver la vida de un otro lado, de una otra perspectiva. Hay que visitar el sitio, el website. Tenemos un website comtransformative.com y también a venir a taller a Colombia, hay los tiempos de taller, a venir al seminario a visitar. Es una experiencia única, para mí es súper poderoso. Nunca yo vi a alguien que hace esta experiencia y que dice no es bueno. Entonces, bienvenidos a todos.